c'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, montrent, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique. Castro, su ponencia titulada Biopolítica y Sexualidad. Edgardo Castro es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, investigador principal del CONICET, presidente del Centro de Investigaciones Filosóficas de Buenos Aires y profesor titular ordinario de Historia de la Filosofía Contemporánea en la UNSAM. Sus publicaciones se ocupan de la filosofía contemporánea, particularmente la francesa e italiana. Es uno de los principales traductores de la obra de Giorgio Agamben al español, y entre sus libros cabe destacar Pensar a Foucault, de 1995, Giorgio Agamben, Una arqueología de la potencia, del 2008, Lecturas Foucaultianas, Una historia conceptual de la biopolítica, publicado en 2011, y La introducción a Foucault, de 2014, así como el Diccionario de Foucault, del 2018, entre las múltiples publicaciones que el profesor Edgardo Castro ha venido desarrollando en los últimos años. Gracias, buenos días o buenas tardes a todos. Como señaló el profesor Espinel, el título de mi intervención es Biopolítica y Sexualidad. Una relación que, al menos espero que así aparezca al final de mi intervención, debería ser casi evidente, y que sin embargo no lo es. Y este es el primer punto que uno debe explicar. ¿Por qué hablar finalmente de algo así como biopolítica y sexualidad? El problema que yo me planteo para abordar esta relación es el siguiente. Miren, hace más o menos unos 25 años, por tomar como referencia la publicación del texto de Agamben, Homo Sacer, que toma forma esto que se puede llamar una corriente biopolítica. Y en esa corriente hay una serie de conceptos que han de algún modo dominado el debate. Baste pensar algo así como zoe y bios, es decir, la relación casi dialéctica entre la vida natural y la vida política, ¿no? La noción de vida desnuda, que Agamben retoma de Benjamin, y que tanta fortuna ha tenido en esta corriente biopolítica, y también estos 25 años han desarrollado una concepción marcadamente negativa de la biopolítica. Ahora bien, sin duda esta impronta de la corriente biopolítica se debe en gran medida a la recepción italiana del pensamiento de Foucault. Ahora bien, si uno va a los textos de Foucault, y fundamentalmente al único libro de Foucault en el que este autor aborda la cuestión de la biopolítica, que es La voluntad de saber, no nos encontramos con ninguno de estos conceptos. Foucault no habla ni de zoe ni de bios, no habla de vida desnuda, no habla de estado de excepción, y tampoco desarrolla una concepción negativa de la biopolítica, sino una concepción que puede ser calificada de positiva, sin que esto tenga una valoración política o moral, sino positiva en el sentido de productiva, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en Voluntad de Saber en torno al concepto de biopolítica? Bueno, ahí donde uno encuentra en Agamben la noción de vida desnuda de Homo Sacer, se encuentra más bien con el problema de la sexualidad o la cuestión de la sexualidad. Y como les decía, se encuentra además con una elaboración positiva, productiva de la biopolítica, y además con una concepción de la biopolítica que, como veremos, en lugar de fundarse en algo así como los mecanismos jurídicos de la excepción, afirma al contrario que la aparición de una biopolítica
nos lleva a una regresión de lo jurídico. ¿Cómo se produce esto? O sea, ¿por qué determinados conceptos han dominado y determinados conceptos finalmente han quedado en un segundo plano? Bueno, en parte la respuesta ya la di, es en razón de la recepción, de la suerte y de la fortuna, de la recepción italiana del pensamiento de Foucault. Pero lo que yo les propongo es deshacer este camino. Y en lugar de centrar nuestro análisis de la biopolítica en relación con estas nociones como bios o vida, desnuda, excepción, etcétera, 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 abordar la biopolítica tal como aparece en el texto Foucaultiano en relación con el problema de la sexualidad o con la cuestión de la sexualidad, donde me parece aflora una biopolítica bastante diferente en sus planteos y en sus categorías de la que circula habitualmente, o sea, de algún modo estandarizado en esto que es la corriente de pensamiento biopolítica. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos en Voluntad de Saber es el entrelazamiento entre una analítica del poder y una analítica de la sexualidad. A mí lo que me interesa mostrarles es cómo en el pensamiento de Foucault ha tenido lugar este entrelazamiento y además cuáles son las relaciones finalmente entre la analítica del poder y la analítica de la sexualidad. Digo algo sobre este concepto de analítica, en el que no me voy a detener ahora. O sea, si uno busca autores italianos, pienso fundamentalmente en Agamben, uno se encuentra con la pregunta acerca de qué es el poder. Y con una respuesta, retomando una categoría que Agamben usa frecuentemente, de estatuto ontológico acerca del poder, en su respuesta acerca de qué es el poder. Pero la pregunta de Foucault, como sabemos, no es qué es el poder, sino cómo funciona. Y el término analítica lo tenemos que tomar precisamente en este sentido, como una pregunta acerca del cómo del poder. En una conferencia en Tokio, de hecho, Foucault utiliza para calificar su análisis del poder la expresión filosofía analítica del poder. Bueno, como prefieran ustedes, o filosofía analítica o analítica del poder. La expresión analítica del poder es la que aparece en Voluntad de Saber, y la expresión filosofía analítica del poder es la que aparece en esa conferencia de Tokio. Lo más importante, sin embargo, es retener esto, la pregunta por el cómo y no la pregunta por el qué, entendiendo que la pregunta por el cómo está siempre atravesada por el nivel de lo histórico, del análisis histórico, de la perspectiva histórica y de la situacionalidad histórica. Dicho esto, veamos cómo se lleva a cabo en el pensamiento de Foucault este entrelazamiento entre una analítica del poder y una analítica de la sexualidad. ¿Cómo? Está siempre a través... Yo creo que uno tiene que remontar este proyecto a la época de la arqueología del saber. En la parte final de la arqueología del saber, Foucault se pregunta si son posibles otras arqueologías, es decir, unas arqueologías que no estén orientadas hacia la episteme, sino hacia otros acontecimientos, utilizando un concepto deleuziano. Y ahí, entre las posibilidades que enumera una arqueología de la sexualidad, que estaría orientada no hacia la episteme, sino a la ética, y una arqueología de la revolución, que estaría orientada hacia la política. Esto, Arqueología del Saber, es de 1969. Estos dos proyectos, que en Arqueología del Saber todavía no están entrelazados, van a confluir en la obra de 1976, Voluntad de Saber, donde, tendremos que definirlo, la arqueología la analítica del poder
y la analítica de la sexualidad son las dos caras de una misma moneda. Bueno, ¿cómo lleva adelante Foucault? Foucault tiene una fórmula para este entrelazamiento, una fórmula a la que hay que prestarle particularmente atención, y es la fórmula que encontramos en Voluntad de Saber, cuando dice que tenemos que pensar el poder sin el rey y el sexo sin la ley. Y esto, como digo, son las dos caras de una misma moneda. Si uno va al desarrollo del pensamiento Foucaultiano, la primera tarea que Foucault se propone es la de pensar el poder sin el rey. Y acá hay varios aspectos. Es una tarea que Foucault comienza a hacer en su primer curso en el Colegio de Francia, es decir, en las lecciones sobre la voluntad de saber, con una problemática más que interesante. Porque lo que Foucault quiere dejar de lado no es tanto lo jurídico por completo, sino el concepto de soberanía. De hecho, si uno va a los 3 primeros cursos de Foucault en el Colegio de Francia, es decir, lecciones sobre voluntad de saber, teorías e instituciones penales y sociedad punitiva, los 3 analizan fundamentalmente prácticas jurídicas, según la expresión Foucaultiana, y para ser más precisos, prácticas judiciales. En el primer curso, las prácticas judiciales de Grecia, en el segundo curso, las prácticas judiciales del final del medioevo y del comienzo del Estado moderno, y en el tercer curso, las prácticas judiciales de finales del siglo XVIII y del XIX. Porque a Foucault le interesa de qué manera en las prácticas jurídicas funcionan como matrices de las formas del decir verdadero. Ahora bien, en estos 3 cursos, y esto va a seguir vigente en el libro de 1975, Vigilar y Castigar, en estos 3 cursos hay algo que para Foucault sirve, según su propia expresión, como analizador del poder. Y eso es la penalidad. El modo en que Foucault analiza el poder es a través de las prácticas penales, judiciales y penales. En todo caso, el concepto que a mí me interesa que ustedes retengan es que la penalidad en estos 3 cursos y en Vigilar y Castigar es el analizador del poder. Son los casos, porque no es un único caso, a través de los cuales Foucault muestra cómo el poder funciona. Y otro de los elementos que Foucault pone en estos análisis es que la penalidad no es el concepto básico, y esto hay que subrayarlo, sino que la penalidad es una forma de la guerra, o una forma de la guerra civil. La penalidad son unas prácticas institucionalizadas, obviamente, a través de las cuales toma forma la guerra civil. ¿Por qué insisto en esto? Porque ustedes van a encontrar en todos estos cursos una polémica con el pensamiento de Hobbes, con la cuestión de la soberanía, donde el punto de divergencia pasa por la noción de guerra. De hecho, toda la lección del 10 de enero de 1973 de la sociedad punitiva está dedicada a distinguir entre la guerra civil y la guerra de todos contra todos, que es el concepto clave de la reflexión de Hobbes. ¿Por qué? Porque la guerra de todos contra todos es guerra de individuos contra individuos. La guerra civil, en cambio, no, es guerra de grupos contra grupos. Para Hobbes, la guerra de todos contra todos disuelve la sociedad. Para Foucault, en cambio, la guerra civil es la que constituye lo colectivo. La sociedad se constituye a través de esa oposición, guerra, luchas,
de determinados sectores con otros sectores. Un análisis que Foucault después extenderá ampliamente en defender la sociedad. Pero, ven, esto es lo que a mí me interesa. Por un lado, la penalidad como analizador del poder, y por otro lado, la guerra civil como opuesta a la guerra de todos contra todos, como constitutiva de lo social y de lo político, que son las estrategias a través de las cuales Foucault busca pensar el poder en términos no jurídicos, o según la expresión de voluntad de saber, pensar el poder sin el rey. Por un lado la penalidad, por otro lado la noción de guerra, y por otro lado la importancia del cuerpo. Ustedes recuerdan la formulación Foucaultiana, los cambios en la penalidad no se deben a cambios ideológicos fundamentalmente, ni a sensibilidades humanitarias, sino a una diferente economía del cuerpo. Al final de ese proceso, Foucault dice que deberíamos construir una física del poder, que tendría tres partes, ¿no? Una óptica sobre la vigilancia generalizada, una mecánica sobre la localización de los cuerpos y una fisiología sobre la relación de los cuerpos con la norma. En todo este proceso, el concepto de soberanía, que es a través del cual se codifica en términos jurídicos la cuestión del poder, es reemplazado por el concepto de dominación. Y además, los términos operativos de los que Foucault se sirven esta analítica del poder, que por ahora está en vías de formulación, son esos conceptos de táctica y estrategia que en este estadio de sus trabajos remiten a una matriz bélica, a esa guerra civil, a las luchas, a la confrontación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta es una parte de esa analítica del poder. El otro trabajo que Foucault tiene que llevar a cabo es de pensar el sexo sin la ley. Y acá el punto crítico, el punto conceptual, ya no está en desplazar el concepto de soberanía, cosa que ya viene haciendo a través del concepto de dominación, de guerra civil, de penalidad, etcétera, etcétera, sino deshacerse o al menos relativizar el concepto de represión. O de lo que Foucault denomina en la terminología de voluntad de saber, el ciclo de la prohibición, la lógica de la censura y la unidad del dispositivo. Para eso, ya en voluntad de saber, Foucault se propone pensar el poder, y acá insisto y subrayo, a través de una grilla de desciframiento histórico. Bien, la pregunta por el cómo, el carácter histórico de las categorías analíticas del poder, la necesidad de pensar el poder no en términos ontológicos, no preguntándose qué es, sino a través de una grilla de desciframiento histórico. Y a su vez, pensar esta grilla en términos, entendiendo el poder como el nombre que se le da a una situación estratégica. Si ustedes quieren, pensando el poder, retomando un concepto del que Foucault a veces se sirve, en términos nominalistas, ¿no? ¿Cómo hace esto de hecho Foucault? Y bueno, lo hace en ese amplio apartado de voluntad de saber denominado la hipótesis represiva, ¿no? Que tiene dos momentos, uno titulado la incitación a los discursos, mayormente orientado en los siglos XVII y XVIII, y otro denominado la implantación perversa, que se ocupa mayormente de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.
y el desarrollo del siglo XIX. En la implantación de los discursos, en la incitación de los discursos, Foucault quiere mostrar esto, que nunca se ha hablado tanto, tan bien y tan detalladamente del sexo como en la modernidad. Que de ese punto de vista la hipótesis represiva no tiene sustento histórico. O sea, se ha incitado, producido. Hemos asistido, según la expresión de Foucault, a una especie de erectismo discursivo. Y en la implantación perversa, como ustedes saben, Foucault concluye en estos 4 elementos que se implantan en el siglo XIX: la histerización del cuerpo de la mujer, la pedagogización de la sexualidad infantil, la socialización de las conductas reproductivas y la psiquiatrización de las perversiones, esos 3 elementos que se implantan y que definen, como ustedes saben, el dispositivo de sexualidad. Por un lado, entonces, pensar el poder sin el rey; por otro lado, pensar el sexo sin la ley. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros a esta altura, para entender cuál es el nexo, finalmente, entre biopolítica y sexualidad, es ¿qué es este dispositivo de sexualidad? ¿Es simplemente un dispositivo más que se agrega al dispositivo asilar que había descrito en el poder psiquiátrico, o al dispositivo de la cárcel que había descrito en Vigilar y Castigar, o cambia el panorama de la analítica del poder? ¿Es un caso más o es un caso diferente? ¿O lo lleva a reformular la analítica del poder? Mi propuesta es que lo lleva a reformular la analítica del poder, que no es un dispositivo más, por varias razones, ¿no? Fundamentalmente por 3 razones. Esto ya lo había visto con bastante agudeza Deleuze, aunque no en la misma dirección que lo estamos diciendo acá, en el texto Deseo y Placer, que es una crítica a las diferencias que hay entre Vigilar y Castigar y Voluntad de Saber, digamos. Al menos 3 puntos me interesan de lo que el dispositivo de sexualidad introduce en relación con la analítica de la sexualidad introduce en relación con la analítica del poder. En primer lugar, se da una profundización de la oposición de Foucault a lo que denomina la codificación jurídica del poder. ¿Profundización en qué sentido? En el sentido de que Foucault sostiene acá que con el surgimiento del biopoder asistimos a una época de regresión de lo jurídico. Ya no se trata solo de un cambio en la concepción, de dejar de lado la conceptualización jurídica del poder, sino que el poder, el biopoder, nos lleva a una etapa de regresión de lo jurídico. O sea, una profundización en la separación de la relación entre poder y derecho. Acá Foucault toca un núcleo de la modernidad, de cierta concepción de la modernidad, que es la que ha dominado la filosofía política de Hobbes en adelante. Acá para Foucault no se trata de una profundización de lo jurídico, sino de una regresión de lo jurídico. Y esto merecería bastantes comentarios. El segundo elemento que introduce el dispositivo de sexualidad es en relación con el cuerpo, porque lleva a un desplazamiento del cuerpo individual al cuerpo de la población, o si ustedes quieren, de las disciplinas a la biopolítica, y a su vez, en relación con esto, a la necesidad de pensar esta articulación de las disciplinas y la biopolítica con el concepto de biopoder. Este desplazamiento del cuerpo individual al cuerpo de la población implica también, y esto me gustaría subrayarlo, un desplazamiento de la noción de cuerpo a la noción de vida. Es la vida lo que está en cuestión ahora.
la natalidad, la mortalidad, el manejo de las enfermedades. No se trata simplemente del cuerpo, y ni siquiera solo del cuerpo viviente, sino de la vida, ¿no? La sexualidad, es la formulación de Foucault, es la que le permite al poder hacerse cargo de la vida. Y esto habría que subrayarlo, hacerse cargo de la vida. Y hay un tercer desplazamiento interesante, que es en la relación entre el poder y la verdad, por la función que ocupan los discursos de la sexualidad, y en particular esta práctica discursiva, que es la práctica discursiva a la que Foucault le ha dedicado mayor atención en todos sus escritos, que es la confesión. Bueno, creo que ya estoy como en los 20 minutos, así que no me voy a extender mucho más. Ven, la biopolítica Foucaultiana está pensada tomando como caso ejemplar la sexualidad. Y no hay que olvidarse que al final de Voluntad de Saber, Foucault distingue entre sexualidad y sexo, ¿no? La sexualidad es la que nos hace, la sexualidad es el elemento histórico conformado por esos 4 elementos de la implantación perversa que mencioné antes. El sexo, en cambio, es el punto ideal hacia el que todos esos 4 elementos confluyen. Pero, sobre todo, lo que ha producido el dispositivo de sexualidad es el hacernos desear el sexo y desear su liberación. O sea, ¿cuál es, en definitiva, el concepto que articula biopolítica y sexualidad? Es del hombre del deseo, ¿no? Leo brevemente, dice: constituir el sexo como deseable, dice, para confiarle nuestra verdad y establecer el pacto faustiano de intercambiar toda nuestra vida por el sexo, por la verdad y la soberanía del sexo. Eso es lo que hace el poder, o según otra fórmula Foucaultiana, el sexo es lo que no nos deja ver lo que hace el poder del poder, ¿no? Pero instaura como concepto central el hombre de deseo. Todo el proyecto de la historia de la sexualidad en Foucault va a seguir, por ello, la idea de una genealogía evidentemente histórica del hombre de deseo. En fin, concluyo acá. Creo que aparece con cierta claridad la necesidad de repensar la biopolítica Foucaultiana en relación con la sexualidad y lo que de ello se sigue, es decir, la dimensión histórica de la categoría y la dimensión crítica de la categoría como formas, como modo de instaurar la relación gubernamentalidad-deseo. Pero bueno, en fin, dejo acá porque van a retomar después estos temas. Gracias. C'est d'essayer de détecter, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, quelles sont celles qui, actuellement, montrent, donnent quelques indices plus ou moins diffus de fragilité dans notre système de pensée, dans notre mode de réflexion, dans notre pratique.